¿Cómo escuchaban los sermones de Jesús si no había bocinas? A veces me detengo a pensar en detalles que parecen simples, pero que encierran una gran enseñanza. Uno de ellos es imaginar aquellos días en los que Jesús caminaba por Galilea, rodeado de multitudes que deseaban escucharlo. Eran miles de personas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, enfermos y curiosos. Y sin embargo, todos lo oían. No había micrófonos, ni altavoces, ni escenarios con sonido. Solo Jesús, su voz, el viento y un silencio reverente que parecía envolver cada palabra. Si lo pensamos bien, hoy en día es difícil captar la atención de un grupo pequeño. Hablas y alguien revisa el celular, otro se distrae, otro se impacienta. Pero con Jesús era distinto. Miles lo seguían al desierto, a la orilla del lago o a la cima de una montaña, y aún sin bocinas lo escuchaban. ¿Cómo era posible? Algunos estudiosos explican que Jesús sabía elegir los lugares donde hablaba. Por ejemplo, cuando predicó el famoso Sermón del Monte, probablemente lo hizo en una colina con forma de anfiteatro natural. El terreno curvado amplificaba su voz de forma sorprendente, como si la naturaleza misma se convirtiera en su sistema de sonido. Era como si el Creador utilizara su creación para llevar su mensaje más lejos. Otros momentos ocurrieron junto al mar de Galilea. Allí Jesús solía subirse a una barca y hablar desde el agua mientras la gente permanecía en la orilla. El agua, al reflejar las ondas sonoras, hacía que su voz se propagara con fuerza y claridad. Lo que para nosotros sería un escenario improvisado, para él era un milagro natural. Jesús conocía los secretos del Padre, incluso los de la acústica del universo que él mismo creó. Pero más allá de las condiciones físicas, había algo espiritual. La multitud no solo escuchaba con los oídos, sino con el alma. Cada palabra que salía de su boca penetraba los corazones como si fueran flechas de luz. En Lucas 21:38 leemos, «Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo». No dice que lo oían porque su voz fuera fuerte, sino porque venían a oírle. Tenían hambre de la palabra. Y cuando el alma tiene hambre, el corazón se vuelve un amplificador perfecto. Hoy tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, micrófonos, pantallas, transmisiones en vivo y hasta inteligencia artificial. Y sin embargo, el mensaje muchas veces se pierde entre tanto ruido. En cambio, Jesús solo tenía su voz y el poder del Espíritu Santo. Eso bastaba para conmover a una multitud. Lo que nos demuestra que lo importante no es el volumen del sonido, sino la autoridad espiritual que hay detrás de cada palabra. Imagina esa escena, el viento soplando suavemente entre las colinas, los pájaros callando al sentir algo sobrenatural, los niños sentados a los pies de sus madres y Jesús hablando con calma, con ternura, pero también con firmeza. Cada palabra salía de su boca con propósito, cada frase era vida, verdad y esperanza. Nadie tosía, nadie interrumpía. Había un silencio que no era silencio vacío, sino una atención profunda, como si el alma misma de la gente se inclinara para escuchar. Mateo 7:28-29 dice, «Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas». Esa es la clave. La autoridad divina hacía que su voz resonaba más allá de la distancia. Cuando Dios habla, no hay obstáculo físico que lo limite. En la Biblia vemos que la voz de Dios siempre tuvo poder. En Génesis 1, cuando dijo, «Sea la luz apareció». En el monte Sinaí, su voz hizo temblar a todo el pueblo de Israel. Y cuando Jesús gritó frente al sepulcro de Lázaro, «Lázaro, ven fuera», la muerte misma obedeció. Si la creación entera responde a su voz, ¿cómo no iban a oírlo las multitudes? Además, no debemos olvidar que Jesús hablaba con un corazón lleno de amor. Su tono no era de condena, sino de compasión.
Su voz transmitía esperanza al desesperado, paz al atormentado y dirección al perdido. Cuando una palabra nace del amor de Dios, no necesita bocinas, llega sola al alma que la necesita. También pienso que las multitudes escuchaban porque estaban dispuestas a hacerlo. En ese tiempo no había tantas distracciones. No existía el ruido constante de las redes, ni el bombardeo de noticias, ni el apuro de la vida moderna. La gente caminaba kilómetros solo para escuchar una enseñanza, aunque fuera por unos minutos. Muchos llevaban enfermos, otros cargaban con sus hijos, pero todos compartían algo en común: el deseo de escuchar la voz del Maestro. Esa disposición abría los cielos. Es lo mismo que pasa hoy cuando buscamos a Dios con sinceridad. No importa si estás en una iglesia pequeña o en medio del tráfico con tus audífonos puestos. Si tu corazón está atento, lo vas a escuchar. Jesús sigue hablando, no desde una barca o una montaña, sino desde su palabra y a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hay una verdad muy hermosa en todo esto. Las bocinas pueden amplificar un sonido, pero solo el Espíritu Santo amplifica un mensaje. Por eso, cuando escuchas una predicación y sientes que te está hablando directamente a ti, no es casualidad. Es Dios usando la voz de alguien para llegar a tu corazón. Lo mismo que hacía hace 2000 años a la orilla del mar. Si lo pensamos bien, aquellos que escuchaban a Jesús sin micrófono vivieron algo que nosotros solo podemos imaginar. Ellos oyeron su voz real, su tono humano, su respiración entre frase y frase. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían: el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Eso significa que ya no necesitamos estar cerca físicamente de Jesús para oírlo. Hoy su voz resuena desde adentro, cada vez que abrimos la Biblia, oramos o simplemente guardamos silencio para escucharlo. Así que, si alguna vez te preguntas cómo lograban escuchar a Jesús sin bocinas, recuerda esto: lo hacían porque su alma estaba más despierta que sus oídos. Porque cuando Dios habla, incluso el viento colabora para que su mensaje llegue donde debe llegar. Y quizás esa sea la lección más profunda. En un mundo donde todos quieren ser oídos, Jesús nos enseña que lo importante no es hablar fuerte, sino hablar con verdad. No es hacer ruido, sino tocar el corazón. Porque solo las palabras nacidas en comunión con el Padre pueden ser escuchadas por todos, sin importar la distancia ni el tiempo. Antes de terminar, quisiera dejarte esta reflexión. Tal vez hoy no necesites bocinas ni multitudes, sino un corazón dispuesto a escuchar. Si haces silencio y abres tu alma, escucharás la misma voz que un día habló a las olas, sanó a los enfermos y transformó vidas. Esa voz aún resuena, y lo único que pide es que la escuches. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor Jesús, enséñame a escuchar tu voz como aquellos que se sentaban a tus pies. Quita de mí el ruido de este mundo, las distracciones y la ansiedad. Habla a mi corazón con la dulzura y la autoridad que solo tú tienes. Que cada día pueda oírte más claro, no con mis oídos, sino con mi espíritu. Gracias por seguir hablándome hoy, igual que lo hiciste en Galilea. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo. Comentarios en somoscristianos.com